poder compartir la enseñanza. Agradecemos a Dios primero que nada el que nos permita poder estar aquí para transmitir la enseñanza de esta tarde, y también al hermano pastor que nos tiene la confianza de poder así de esta manera impartir la enseñanza de esta tarde. Pueden ocupar sus lugares, ya el hermano ha hecho la oración. Y bien, el pastor comentaba de que cuando me extendía la invitación que se ha estado hablando acerca del Espíritu Santo, un tema que yo considero de importancia, o que se considera de importancia por razón de tratarse de que hablamos de Dios mismo. Cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de Dios precisamente. En teología pues se le llama la tercera persona de la Trinidad, no en un orden jerárquico o de escala en el que el Espíritu Santo sea menor por mencionarse en tercer lugar, sino porque entendemos que Dios es uno, pero en Él coexisten y cohabitan tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Históricamente hablando, la Iglesia o la tradición cristiana pues ha dado importancia al lugar que pertenece precisamente la obra del Espíritu Santo en los temas, en las discusiones y en los diferentes postulados que hacen mención del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la Iglesia. Pues se le ha dado su lugar, y es así que nosotros encontramos que en el credo precisamente esta formulación de identidad cristiana dice en su apartado respecto al Espíritu Santo: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y con el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Dicho esto, quisiera introducir el tema de esta tarde que tenemos ahí en la presentación. Es precisamente hablar del Espíritu Santo ahora en un periodo importante de lo que es el pueblo de Israel, o más bien una etapa importante de la historia de la revelación bíblica. El pastor, como bien se ha mencionado, ha estado hablando acerca del Espíritu Santo en las diferentes etapas de la revelación bíblica, comenzando desde Génesis. Y llegado a este punto, nosotros en esta tarde vamos a ver algo de suma importancia en relación precisamente al Espíritu Santo en una etapa de la Biblia, en un periodo de la cronología bíblica en la que el Espíritu Santo juega un papel importante que vamos a ver en esta ocasión, y es precisamente el Espíritu Santo en el tiempo de los jueces de Israel. Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva, y tenemos ahí en lo referente a esta lección de esta tarde. La verdad central que tenemos aquí como parte de esta enseñanza es que hablar del Espíritu Santo en el tiempo de los jueces de Israel nos ha de permitir comprender que su operación a través de los jueces siempre fue con miras a tener un momento especial de parte de Dios, en el que su intervención traería un mover revitalizador para el pueblo, y que éste sea conducido por el camino de rectitud, comenzando por volverse a Yahvé, reconociéndole como el único Dios verdadero al cual se deben y tenían que adorar exclusivamente. Entonces, este es el papel central de la persona del Espíritu Santo en relación al periodo que abarca, ¿verdad?, de los jueces de Israel, que a grandes rasgos el papel y el rol que desempeña el Espíritu Santo en esta etapa de la revelación bíblica es que el Espíritu Santo, su intervención a través de estas figuras de importancia como lo son los jueces, su papel es de suma importancia porque él traería un reavivar, traería lo que aquí yo puse, ¿verdad?, un mover revitalizador con miras ¿a qué?
a que el pueblo se vuelva a Dios. Si tú lees el libro de los Jueces, hay una constante en una situación en la que nosotros vemos que el pueblo de Israel, una y otra, tras otra vez, el pueblo de Israel claramente dice la Escritura que hacía lo que le venía en gana. Esto a mí ahorita me viene a la mente, hace eco de aquella palabra que también dice en el Génesis: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. De manera que el papel del Espíritu Santo aquí en el periodo de los jueces era traer un mover revitalizador, era despertar al pueblo, persuadirlo. ¿Para qué? Para que éste se vuelva al único Dios verdadero, al Señor Dios Todopoderoso, y que por ende abandonen a esos dioses que no son Yahvé, para que adoren única y exclusivamente al Dios único que es Yahvé, el Señor. Ese es de alguna manera el papel de importancia que vamos a ver en el periodo del libro de los jueces del Espíritu Santo. Vamos a ver un poco más adelante funciones específicas que hace a través de estos personajes que nosotros vemos son llamados los jueces. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Vamos bien. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran ustedes aportar a la enseñanza, pueden ustedes externarlo, ¿verdad? Para que de esta manera se enriquezca el tema. ¿Está bien? Bien. Entonces, este mover revitalizador del Espíritu Santo en su participación a través de la vida de los jueces, con toda seguridad encuentra un paralelo, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, con la obra del Espíritu Santo, el cual nosotros vemos que convence de pecado, justicia y juicio, es decir, redirige al hombre hacia Dios en un acto redentor. Nosotros debemos de darnos cuenta que el papel del Espíritu Santo a lo largo de todo lo que es el entramado bíblico de principio a fin siempre es persuadir al hombre para que éste dirija su mirada hacia Dios. Nosotros vemos ya del otro lado de la revelación bíblica en el Nuevo Testamento, nosotros nos damos cuenta que es precisamente esa una de las funciones principales del Espíritu Santo, y así fue en el Antiguo Pacto y a saber en el periodo de los jueces. Esto es un paralelo que nosotros podemos encontrar en tanto en el periodo del Antiguo Testamento, en el libro de los jueces, como en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo siempre va a estar tratando, o más bien convenciendo al hombre de su condición, para que éste redirija su mirada hacia Dios, para que éste rinda su ser ante Dios, para que el hombre se vuelva hacia Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos de entender algo muy importante. Aquí abrimos un paréntesis en relación al Espíritu Santo, porque si bien es cierto, nosotros como evangélicos y como iglesia de tradición pentecostal estamos muy relacionados, pues si bien es cierto, con el lenguaje que se cierne en torno a nuestra propia tradición de fuego, de experiencia, de carismas, etcétera, en relación al Espíritu Santo, hemos de darnos cuenta que es más amplio de lo que nosotros mismos podamos llegar a comprender a simple vista, lo que tiene que ver el rol del Espíritu Santo en la Escritura. Este paréntesis lo abro en relación a darnos cuenta de que en la Escritura nosotros vemos la operación y participación activa del Espíritu Santo de principio a fin. Tú te vas a dar cuenta que ahí siempre está el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Desde un principio nosotros lo vemos participando juntamente con el Padre y con el Hijo, y vemos que en el principio vemos al Espíritu Santo que se movía sobre las aguas. Y si nosotros nos vamos libro tras libro en la Sagrada Escritura, lo vamos a ver ahí operando activamente, de forma dinámica, a lo largo del entramado bíblico, hasta llegar al Apocalipsis, donde nosotros vemos que acompaña a la iglesia y juntamente con la iglesia clama, anhela y desea el regreso de Cristo. Y el Espíritu y la iglesia dice:
ve. Entonces, es de suma importancia que nosotros vayamos mucho más allá en relación al Espíritu Santo revelado en la Escritura. ¿Cuál es su rol? ¿Cuáles son sus funciones? ¿De qué manera opera? Y esto, ¿cómo puede influir y afectar en nuestras vidas en cuanto a nuestra relación con Él? Porque es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo, como aquel que ahora ha sido enviado a la iglesia, nosotros debemos de tener una relación con Él. Y bien, dicho esto, entonces la intervención que el Espíritu Santo tiene en la revelación, la revelación progresiva, es decir, en el desarrollo en el que Dios ha de comunicar su plan redentor de tiempo en tiempo, nosotros vemos que el Espíritu Santo siempre ha estado presente en cada era, en cada época, en cada contexto, en cada personaje de la Biblia, y así nos lo dice la Escritura. Siempre ha estado ahí presente. Si tú te vas, por ejemplo, a ver la Biblia como un todo, como un relato unificado, en el que nosotros vemos que de principio a fin Dios tiene el interés de acercarse al hombre, siempre vamos a ver que el Espíritu Santo está presente a lo largo de esta revelación, y que paulatinamente Él, de tiempo en tiempo, de persona en persona, de época en época, ha estado operando continuamente con miras ¿a qué? A revelar a Cristo a los hombres. Ahí tenemos en la gráfica, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo está desde Génesis, está con Moisés, está con Noé, etc. Pasa por el periodo de los profetas, la promesa, etc., hasta encontrar su cumplimiento con Jesús, el clímax, ¿verdad? Pero eso queda para más adelante. Simplemente esto es a manera de introducción, un pequeño paréntesis para que nos demos cuenta cómo es que el Espíritu Santo, durante todo el periodo que abarca la Escritura, ha estado ahí presente, como lo dice la Escritura. Dice 1 Pedro 1:10 al 11. Si tienen ahí la cita o la pueden leer en la pantalla, dice: los profetas que profetizaron, dice, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, lo que Pedro está diciendo está en armonía en lo que estamos viendo en este momento, que el Espíritu Santo operó activamente de tiempo en tiempo en cada época del periodo de la revelación bíblica. Génesis, en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y con cada personaje que vemos que está en los relatos bíblicos ahí, como dice aquí, me fascina la manera en la que Pedro lo dice. ¿Qué tiempo? ¿Qué persona? Los profetas que profetizaron acerca de esta salvación, dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, el Espíritu Santo ha estado ahí de manera activa, constantemente, operando para poder revelar a los hombres la voluntad de Dios. Y este Espíritu Divino, que guiará e iluminará a los apóstoles en el Nuevo Testamento, moraba ya en los antiguos y los dirigía hacia el conocimiento de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. De ahí la importancia de observar la manera en la que el Espíritu Santo habría de operar a través de los jueces de Israel, como parte de un plan divinamente diseñado. De manera que, ahora sí, regresando al periodo de los jueces, nos vamos a dar cuenta cómo es que el Espíritu Santo ha estado ahí de manera continua obrando en el libro de los jueces. Yo no sé si habíamos considerado
Yo no sé si tú lo habías visto así, hermano. O sea, cómo es fascinante y de cierta manera es algo desafiante también el poder encontrarnos con el Espíritu Santo de una manera que quizá no nos hayamos dado cuenta que ha estado siempre ahí presente. Y en cada tiempo y en cada época ha estado ahí. Al preparar esta pequeña enseñanza, me llamaba mucho la atención cómo es que el autor llama este autor y otros autores que se consultó, cómo llaman al periodo de los jueces, y en particular a los jueces los llamaban como personajes carismáticos. Yo nunca había prestado atención a un detalle en particular que se ve en el periodo de los jueces, que hay un mover, hay una participación tan frecuente y tan activa del Espíritu Santo en estos personajes, en ese periodo en particular de la historia de la Biblia, que los autores lo han llamado, ¿verdad?, figuras carismáticas, es decir, haciendo relación a cómo el Espíritu Santo obraba a través de ellos. Cómo es que el Espíritu Santo obraba en cada uno de estos personajes que Dios levantó para poder libertar a su pueblo. O sea, ahí estaba ahí presente. Y hablando de los jueces, por cierto, ¿alguno de ustedes me podría mencionar el nombre de alguno de ellos? Otoniel, Sansón, Débora. ¿Algún otro más? Gedeón. Ahora, de los que ustedes mencionaron, vamos a ver a continuación ahorita algunos de ellos. Pero hay una frase en particular que la Biblia describe acerca de estos individuos cuando Dios los comisiona para poder llevar a cabo su obra de libertador. Hay una frase en particular que nos dice algo muy importante. Y dice, vino el Espíritu sobre él, ¿verdad? Sobre Gedeón, sobre Sansón, etc. ¿Qué nos dice esto? Que a diferencia del Nuevo Testamento, en el que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo es derramado, como dice la Escritura, sobre toda carne, a diferencia del Nuevo Testamento en el que el Espíritu Santo, como se dice, vino para quedarse, el Espíritu Santo en la antigüedad venía de forma periódica, de tiempo en tiempo. Era intermitente de alguna manera. ¿Por qué? Porque operaba de manera particular en ciertos individuos. Ahora, pregunta, ¿sobre quiénes venía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Aparte de los jueces, obviamente. ¿Sobre quién? Reyes, sacerdotes, profetas, ¿verdad? Patriarcas. Y ahora esa expresión de la cual yo te acabo de hacer mención hace un momento, precisamente pone de manifiesto cómo es que el Espíritu Santo acompañaba a estos personajes, pero su participación, aunque era activa, aunque era dinámica y de cierto modo era constante, era intermitente. Venía y se iba. Venía y se iba. Esto, ¿verdad?, trayendo así a colación, ¿verdad?, en los ecos de lo que el apóstol Pedro decía en la cita que vimos hace un momento. ¿Qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Pero siempre todo llevaba un hilo conductor en que de tiempo en tiempo, de persona en persona, de época en época, conforme la revelación bíblica va avanzando de manera progresiva, va apuntando hacia una sola cosa: Cristo. Los jueces nos hablan mucho de eso, del rol que desempeña el Espíritu Santo a través de ellos como personajes que traerían redención al pueblo. Pero vamos a ver de eso más en un poquito más adelante. ¿Vamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional que quieran añadir? ¿Nada? Bien, seguimos.
El periodo de los jueces, vamos a hablar un poquito acerca de él. Tenemos aquí lo siguiente: el liderazgo carismático continuó caracterizando el estilo de gobierno en Israel hasta bien entrado el reino de David. En su forma más pura, el gobierno teocrático de Dios, del pueblo de su pacto, requiere una cantidad mínima de representantes humanos. Idealmente deberían ser personas dispuestas a escuchar y responder a su voz. La manera en la que Dios ha de ejercer su gobierno en este periodo ha de ser a través de estos personajes, los jueces. Ese tipo de gobierno se le conoce como una teocracia, es decir, que Dios gobierna en el pueblo. Esto cambia, ¿verdad? Hay un cambio de paradigma cuando el pueblo pide rey, como los otros pueblos. Pero el periodo de los jueces hemos de identificarlo como una teocracia. ¿Y de qué manera Dios gobernaba a su pueblo a través de los jueces? ¿De qué manera gobernaba Dios a su pueblo a través de los jueces? ¿Perdón? ¿No? ¿De qué manera Dios obraba en el periodo de los jueces? Gobernaba a su pueblo, en el periodo de los jueces. Ya me traigo. ¿Perdón? Dios le hablaba a cada juez. ¿Y esto de qué nos dice? ¿De qué nos habla? De la participación del Espíritu Santo en los jueces. Dios gobernaba a través de los jueces por medio del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo es que este gobierno teocrático, es decir, de Dios, a través de los jueces, estuvo directamente vinculado a la participación del Espíritu Santo? Era el Espíritu Santo obrando a través de ellos, el Espíritu Santo gobernando a través de los jueces. Era el Espíritu de Dios obrando a través de ellos. Y esto pone de manifiesto la importancia que siempre ha tenido el Espíritu Santo en la Escritura. Y que posiblemente no hemos nosotros tal vez alcanzado a darnos cuenta de cómo es que el Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Porque para nosotros el Espíritu Santo es del Nuevo Testamento en adelante, a saber, de Hechos 2 en adelante. No, el Espíritu Santo siempre ha estado ahí, obrando y operando activamente. Porque si el Espíritu Santo es Dios, y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, no cambia, obra de la misma manera, igual pero diferente en cierto sentido. En este caso, hablando de los jueces, cuando termina este periodo, los jueces, el último de los jueces, esto es un dato nada más adicional, de quien se tiene registro es Samuel, ¿verdad? Es uno de los primeros, es el último de los jueces y el primero de los profetas de Israel. Samuel era un profeta, un vidente que estaba iluminado directamente por Dios. Ahora, aquellos israelitas que precedieron a Samuel como líderes a través de este periodo eran invariablemente personas de menor estatura espiritual que él. Sin embargo, el Espíritu de Jehová estaba activamente presente con ellos para incitarlos y llenarlos de poder para que pudieran llevar a cabo grandiosas hazañas. A estos personajes los llamamos como jueces. ¿Qué era un juez? Porque ya hablamos mucho de los jueces, ya nos introducimos al tema, ya de alguna manera hemos repetido en varias ocasiones la palabra juez o jueces, pero ¿qué es un juez o qué era un juez? El término hebreo del que se deriva esta palabra es la palabra sofet. Significaba magistrado, gobernador o líder. Y de estas tres definiciones nosotros vemos que están las funciones que desempeñaban los jueces para con el pueblo. Ejercían de alguna manera como magistrados, ¿verdad?, para impartir justicia, gobernaban
a la misma manera que también ellos desempeñaban un liderazgo, es decir, para guiar y conducir al pueblo de Israel a través de ¿qué? De los preceptos del Señor. Ahora, esto es bien importante que te estoy mencionando. Guiaban, dirigían y ejecutaban justicia, todo en conformidad a la palabra del Señor. Porque si estamos diciendo que el Espíritu Santo es el que gobernaba, si el Espíritu Santo es el que estaba detrás de los jueces, el mismo Espíritu Santo gobernaba, lideraba y ejercía justicia conforme a la misma palabra que él había revelado. No se sale de los lineamientos de su misma palabra. ¿Está bien? ¿Cuál era el perfil de los jueces? Hay algo bien importante que me fascina tanto de los jueces y poder comunicártelo, porque de alguna manera esto plantea un precedente de también lo que Dios había de hacer, hace y seguirá haciendo para tiempo nuestro en relación a aquellos a quienes Dios usa por medio de su Espíritu Santo. El perfil de los jueces no era un perfil de personajes con cualidades, actitudes o destrezas o etcétera que ellos pudieran tener como para poder calificar. No, el perfil de los jueces era un perfil de alguna manera que Dios estratégicamente utilizó para poder glorificar su nombre, porque nunca en este caso Dios escogió como un juez a alguien que tuviera una familia prestigiosa o una reputación personal. Si nosotros vemos en el libro de los jueces, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, hablar de Otoniel era hablar del hermano menor de Caleb. Esos distintivos que usted va a ver en la Biblia, hijo de tal, el hermano menor, etcétera, son muy significativos porque es de alguna manera, transliterándolo en nuestro vocabulario, es como ningunear a la persona. Es como decir, el hermano menor. Te pongo un ejemplo. Cuando a David se va a presentar delante del gigante y lo ven, ¿qué dicen? Es el hermano menor. ¿Y tú para qué vienes?, le dicen sus hermanos. O sea, hablar de un hermano menor en este contexto cultural en el que se describe el periodo de los jueces y en toda la Biblia, hablar del hermano menor era hablar de ese. Incluso cuando a David lo fue a ungir Samuel, ¿contra quién se fue el profeta de Dios? ¿A quién vio primero? Al hermano mayor, ¿verdad? Al primogénito. La primogenitura tenía mucho realce. Entonces, Otoniel era el hermano menor de Caleb. Débora, ni hablar de una mujer, por cierto, en un periodo en el que la cultura, pues de alguna manera, a la mujer la invisibilizaba. Gedeón también era el hermano menor de una familia modesta. Y hablar de Jefté, pues es hablar de un personaje que, de acuerdo a nuestros propios estándares, de acuerdo a nuestra ética y nuestra cultura que busca muchas veces la imagen y la reputación, hablar de Jefté, pues era hablar de alguien que sería el menos calificado, porque era hijo de una prostituta, ¿no? Y Sansón, pues en este caso era un solitario indisciplinado, pero Dios no ve lo que el hombre ve. Pero el Espíritu Santo no escoge por cualidades, virtudes o cualquier otro tipo de cosas que el hombre ve. Él ve lo que otros no pueden ver. Y Él ve en ti lo que tú no puedes ver en otros. Él ve porque Él es el que escudriña las mentes y los corazones de los hombres. Él es el que capacita, Él es el que toma, Él es el que empodera, Él es el que hace de alguien de importancia para los planes y propósitos de Dios. Ahora, nosotros vemos que más cuando el Espíritu los movió, vino sobre ellos y les confirmó habilidades carismáticas.
Ellos, por fe, conquistaron reinos. Imagínate nada más lo que el libro de los Hebreos, en la nube de testigos, dice de estos personajes. Dice, conquistaron reinos. De otros dice, apagaron fuegos impetuosos. Hicieron grandes hazañas. Pero no fueron ellos, fue Dios a través de ellos. Es el Espíritu Santo a través del hombre. Qué ilustrativo entonces esto viene a ser de lo que el Espíritu Santo hará con cristianos creyentes hoy en día, comunes y corrientes, tan débiles, tan factibles, tan finitos, tan X, pero con un Dios que puede hacer grandes cosas. Amén. Y ahí es donde cobra, o debería de cobrar mucho sentido para nosotros el papel del Espíritu Santo. Vamos a ver rápidamente maneras en las que el Espíritu Santo obraba a través de los jueces. Vamos a ver solamente 4 de todos los jueces que tenemos ahí en el libro. Vamos a ver solamente a 4. ¿Te parece, hermano? Déjame tomar un poquito de agua, me recetó ya. Los líderes carismáticos más reconocidos del Antiguo Testamento son los jueces. Estos eran caudillos potenciados por el Espíritu, instituidos por Jehová para librar a Israel del poder de esos invasores. En la era del liderazgo carismático en Israel, se mencionan específicamente 4 de los jueces como potenciados por el Espíritu Divino. Tenemos a Otoniel, a Gedeón, a Jefté y a Sansón. Vamos a ver a continuación de qué manera el Espíritu Santo obró a través de estos personajes. Y de esta manera, pues, tomar aplicaciones prácticas, porque lo que el Espíritu Santo hizo en ellos, déjame decirte una cosa, lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo, porque ya vimos que eran hombres comunes y corrientes, ya vimos que eran personas tan iguales a ti y tan iguales a mí. No tenían 4 brazos, no tenían 10 ojos, no tenían habilidades de superdotados, no tenían superpoderes, eran hombres y en algunos casos mujeres tan comunes, pero que Dios usó. Ahora vamos a ver al primero de ellos. Vamos a ver a Otoniel. Dice Jueces capítulo 3, verso 10. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayim, dice, en manos de Otoniel, dice, quien prevaleció sobre él. Ahora, aquí tenemos una anotación importante sobre esta expresión que la Biblia nos traduce, ¿verdad?, como el Espíritu del Señor vino sobre él. Las palabras aquí nosotros que tenemos en hebreo son Guatei Alá Ruach Yahweh. La combinación del verbo y la preposición Alá más al, dice, significa estar activamente presente sobre. ¿Qué nos quiere decir esto de la operación del Espíritu Santo en la vida de Otoniel? Que cuando vino sobre él, vino para operar en su vida mientras ejecutaba la encomienda de Yahvé. El Espíritu Santo estaba operando a través de él de manera activa y continua. Esto yo lo tengo un poco más presente en el Nuevo Testamento, porque los verbos funcionan de la siguiente manera: a través del tiempo a través del tiempo del verbo. La acción continua en un verbo designa, ¿verdad?, el hecho de que la acción que se lleva a cabo es de continuo, constante, y no solamente continuo y de constante, sino que va de menos a más, de manera que el obrar del Espíritu Santo en la vida, por lo menos hablando aquí particularmente de Otoniel, cuando viene sobre él, viene para
operar de manera dinámica, activa y continua. ¿Para qué? Para llevar a cabo su obra. El Espíritu Santo viene a la vida de Otoniel, de manera que en este caso él se convierte en ese momento en un agente representador de Dios para llevar a cabo su obra. Pregunta: ¿de qué manera obró el Espíritu Santo a través de Otoniel? Aquí tengo por lo menos tres formas. En primer lugar, asumió un rol de árbitro para con el pueblo. Asumió un rol de árbitro para con el pueblo. Busquemos la cita de Jueces capítulo 3. Y el Espíritu de Jehová ¿Sí? vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Risataim. Entonces, en primer lugar, asumió un rol de árbitro para con el pueblo. Dice, y juzgó a Israel. Jugó un papel importante en la vida del pueblo de Israel, juzgando de manera justa, porque eso es lo que hace un árbitro. Vamos a hablar un poquito de la función de un árbitro. Vamos a poner un ejemplo. Un árbitro en el fútbol. Ya sabemos que en México es muy cuestionado este tema, pero hablando de un árbitro justo, un árbitro honesto. ¿Qué es lo que va a hacer un árbitro honesto cuando hay una falta? Va a marcar falta. Indistintamente de que el equipo, por ejemplo, al que le está marcando la falta sea el equipo de su corazón. Indistintamente de que sea la América, tiene que marcar falta. Sí o sí. Pero hablando de que sea un árbitro honesto, y eso que yo soy de ese equipo. Bueno, punto y aparte, tema aparte. El punto es de que el Espíritu Santo obró en la vida de Otoniel para que éste asumiera un rol de árbitro para con el pueblo, para que el pueblo viviera en justicia, para que el pueblo se diferenciara de los demás pueblos que estaban a su alrededor. Ese fue el papel de importancia en el que el Espíritu Santo obró a través de la vida de Otoniel. Número 2, supo lo que debía hacer en tiempos de crisis. Dice ahí el mismo verso 10, dice, y salió a batalla. Cuando estaba yo leyendo esto me vino a la mente un personaje de la Biblia que cuando tenía que salir a batalla no fue, y que no obstante en el tiempo, como dice la Escritura, en el que los reyes tienen que ir a la guerra, no obstante que no fue, no solamente no fue, se quedó a ociosear, diría Fabio, ¿verdad? Se quedó a qué? De ocioso. Y una persona ociosa es una máquina de pecado. Vemos lo que sucedió. ¿Sabes de quién hablamos, no? David. En el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David no fue a la guerra, pero Otoniel sí. ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu Santo activo en él, obrando activa, constante y dinámicamente. Supo lo que debía hacer en tiempos de crisis, en tiempo en el que le tenía que entrar a los catorrazos. Disculpen mi coloquio, mis palabras, disculpen. Pero en el tiempo en el que él sabía lo que tenía que hacer, ¿qué hacía? Vamos a la guerra, vamos a la batalla. Y vamos a la batalla porque es de parte de Dios ir a la batalla. Y si Él nos está encomendando, si Él nos está dando los Espíritus Santos, si Él nos está capacitando y está operando su Espíritu Santo a través de nosotros, si vamos a la batalla, ¿qué crees que va a pasar? Vamos a ganar. Victoria. Entonces, Él supo lo que debía de hacer en tiempos de crisis. ¿Qué hubiera pasado si Otoniel hubiese sido, verdad, indiferente, o si hubiera resistido al Espíritu Santo? El pueblo vuelve a perder. El pueblo pierde. Pero no, él sabía lo que tenía que hacer en tiempos de crisis. Y dice la Escritura claramente, dice, y salió a la batalla, ¿y qué pasó?
¿Y el Señor qué? Le entregó en su mano, dice, acusando a Sataán. Si él no sale, el Señor no se lo entrega. No sé si tú prestas detalle a eso. Si él no sale, él no se lo entrega. Pero él supo lo que debía hacer en tiempos de crisis. Y eso solamente ¿quién puede dar la sabiduría para poder discernirlo? El Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo el Espíritu Santo es importantísimo para la vida del creyente viéndolo en la Escritura? Saber hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo y en el momento adecuado. Eso es lo que hizo Otoniel. Y dice que el Señor le entregó a sus enemigos. Yo estoy seguro, y aunque la Escritura no lo dice textualmente, pero yo estoy seguro que el Señor no le entrega a sus enemigos si Él no está dispuesto a ir. Porque vemos que hay muchos personajes en la Biblia que por no tomar lo que Dios ya les dio, ya después, aunque, como dice de Saúl, aunque lo procuró con lágrimas, ya nomás no. Pero esa es la importancia de la operación del Espíritu Santo en la vida de Otoniel. Sabía lo que debía de hacer en tiempos de crisis. Y número 3, condujo al pueblo con sabiduría, dice, y prevaleció su mano contra Cusán y Sataán, dice, y reposó la tierra, ¿cuántos años? 40 años, y murió Otoniel, dice, hijo de Cenas. Condujo al pueblo con sabiduría. ¿Eso qué trajo como consecuencia? Hubo paz. Reposo. Así de simple. ¿Qué tuvo que hacer Otoniel entonces para poder tener estos resultados que tuvo durante su periodo de ser juez de Israel? Simplemente oír y obedecer al Espíritu Santo. Entender lo que Dios quería hacer a través de él por medio de la participación dinámica del Espíritu Santo. ¿Sabes? Esto a mí me deja una gran lección, porque nosotros muchas veces queremos, lo cual no está mal, de antemano lo menciono, queremos lo que en algunos otros lados se da en relación a la participación del Espíritu Santo: dones, sanidades, lenguas, milagros, etc. Está súper perfecto porque son regalos y dádivas de Dios para su iglesia. Pero nos iría mucho mejor si nos conducimos de manera sabia y sabemos hacer lo que tenemos que hacer en tiempos de crisis y ser justos en la vida, como lo fue con Otoniel a través del Espíritu Santo. Ahora imagínate esto que te menciono con lo otro de los carismas del Espíritu Santo. No, hombre, una bomba la iglesia. Así te lo digo. Pero seguimos. Vamos bien hasta aquí, hermanos. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque se detiene uno mucho, pero vamos con Gedeón. Dice que Gedeón es el juez del cual toma posesión el Espíritu. Dice, entonces Gedeón, poseído, literalmente vestido por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Nuevamente aquí tenemos una observación gramatical del verso. Tenemos aquí el verbo labá, que se traduce aquí en la escritura, que fue poseído. Habla de ser vestido o revestido. Se utiliza para traducir la palabra vestir o estar vestido, y la idea que sugiere este verbo es que el Espíritu vistió a Gedeón, o más bien que él se vistió con Gedeón, es decir, el Espíritu se vistió con Gedeón. Esto es bien asombroso, me llamaba mucho la atención por razón de darme cuenta cómo es que el Espíritu Santo utilizó a este hombre de una manera tan asombrosa
Más dándome cuenta de que en el momento en el que el Señor llama a Gedeón, él está en una condición de sentirse inhábil, con temor, con miedo, sus enemigos acechándolos, ¿verdad? Él estaba limpiando trigo en un lagar, lo cual nos habla de desolación. Estaban escondidos, pero el Espíritu Santo se vistió de Gedeón para pasarlo de una condición a otra, para libertar a su pueblo y darle la victoria, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de Gedeón. Ahora, volvemos a la pregunta: ¿de qué manera obró el Espíritu Santo a través de Gedeón? Vamos a verlo. En primer lugar, vemos que Gedeón no tuvo la necesidad de persuadir a nadie, simplemente tuvo que hacerse guiar por el Espíritu Santo. Ahora vamos a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, verso 34. Quien lo tenga puede darle lectura. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Muy bien, primera parte. ¿De qué manera obró el Espíritu Santo a través de Gedeón? Gedeón no tuvo la necesidad de persuadir a nadie, simplemente tuvo que hacerse guiar por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene y se reviste de Gedeón, vemos que aquí nos dice la Escritura que dice, tocó el cuerno. Era un instrumento de aquel entonces que se utilizaba para la convocación del pueblo. Y cuando Gedeón, lleno del Espíritu Santo, toca el cuerno, ¿qué sucede? Dice que los abiezeritas vienen a donde está Gedeón tocando el cuerno. Pregunta: ¿qué hubiera pasado si Gedeón toca el cuerno sin estar lleno del Espíritu Santo? El pueblo no viene, porque ¿quién es el que produce el querer como el hacer? El Espíritu Santo. Dios. Entonces vemos que cuando el Espíritu Santo viene sobre Gedeón, toca el cuerno, no quiere decir que se convirtió en músico, quiere decir que se levanta con la autoridad asignada de parte de Dios por medio del Espíritu Santo para convocar al pueblo. Vénganse, vénganse, porque Dios tiene algo para nosotros. Y esto se entiende, ¿verdad? Porque el mismo Espíritu Santo que está en Gedeón los incita, los mueve, los lleva a qué. Ahí está Gedeón, vamos con él. Entonces, Gedeón no tuvo la necesidad de persuadir a nadie, simplemente tuvo que hacerse guiar por el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo está en la vida del hombre y la mujer de Dios, no tenemos que forzar nada. No tenemos que apelar a estrategias, a métodos, los cuales pues no son malos algunos, pero simplemente cuando el Espíritu Santo está con nosotros es más que suficiente. Entonces él se dejó guiar y el Espíritu Santo viene sobre él, toca el pueblo y órale, se viene todo el pueblo y vamos a entrarle. Y vemos que el liderazgo de Gedeón fue de tales magnitudes que encontramos en un episodio posteriormente al capítulo que estamos leyendo. Vemos que Gedeón, cuando sale a la guerra, sale con 20 y tantos mil personajes, hasta reducir el número a ¿cuántos? A 300. ¿Por qué? Porque el Espíritu estaba con ellos. Decía, somos muchos, nada más con estos. No es necesario tanto, con esto nada más, con estos hombres valerosos, con estos hombres que saben entender quién está de su lado, con estos hombres que saben muy bien quién pelea la batalla, con eso es suficiente, y Dios dio la batalla. Entonces, número 2, también
recibió los carismas que le permitieron liderar a todo un ejército con sabiduría. Nosotros vemos que el liderazgo de Gedeón se distinguió, ¿por qué? Por pasar de ser una persona con miedo, con dudas, con temores, con inseguridades y muchas otras cosas más, pasa a ser un líder destacado, valeroso, valiente, y que toma el nombre del Señor, ¿verdad?, para salir a batalla y ¿qué? Y vencer en su nombre. Pero esto solamente lo hizo Gedeón a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y volvemos a lo mismo. Yo creo que, aunque estoy siendo un poquito reincidente en puntualizar esto, es importante que se nos quede, para que nos demos cuenta de qué manera el Espíritu Santo es que obra en la vida del creyente. ¿De qué manera es el Espíritu Santo obrando? En este caso a través de los jueces. Vamos a ver a Jefté, rápidamente porque se me está consumiendo el tiempo. Jefté, dice entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde ahí avanzó contra los amonitas. Otro juez de Israel, otro personaje que nosotros vemos que, empoderado por el Espíritu Santo, Dios hace su obra a través de él. ¿De qué manera obró el Espíritu Santo a través de Jefté? Yo anoté 2. Recibió un impulso para movilizarse. No permaneció estático, mucho menos inoperante. Vamos a ver ahora Jueces 11:29. Quien lo encuentre puede darle lectura, por favor. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Muy bien, entonces, cuando el Espíritu viene sobre Jefté, ¿para qué es movido? Más bien es movido ¿a qué? A hacer un recorrido que tenía por necesidad que hacer, que tenía que ver con el plan para el cual Dios lo había llamado. Recibió un impulso para movilizarse. Esto nos habla de que no permaneció estático, mucho menos inoperante, a la misma vez que nos presenta a nosotros una moraleja de para qué queremos que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas. Para estar sentados, para estar en una banca, simplemente para experimentar ciertas dádivas de Dios, para llenarnos nada más. No, el Espíritu Santo viene sobre Jefté y ¿qué hace al instante? Se mueve. Y viene a mi mente un paralelo del Nuevo Testamento con Felipe. El mismo Espíritu lo lleva a ponerse activo, a movilizarse, a obrar, a llevar a cabo lo que Dios lo había comisionado a hacer. No permaneció simplemente en su lugar en un estado de comodidad, no permaneció simplemente ahí en su zona de confort, no, fue movido ¿a qué? A hacer un recorrido largo que tenía que ver con el plan y el proyecto que Dios tenía para con él. Y número 2, fue dotado con coraje y valentía que lo condujeron a la victoria. Dice, él entonces dijo, ve, dice, 11:29. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté, dice, hizo voto diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, dice, y cualquiera saliere de las puertas, bueno, hasta ahí nada más. Fue dotado con coraje y valentía que lo condujeron a la victoria. ¿Qué le está diciendo el Señor? Jefté al Señor? Si tú me entregas, si tú haces esto, ¿de qué nos habla? De esa
esa valentía, de ese coraje, de esa gallardía que se necesitaba. ¿Para qué? Para llevar a cabo lo que Dios quería que hiciera. Necesitaba ser él, ¿verdad?, de alguna manera movido a actuar en pro del plan de Dios para su vida. Fue dotado con esas capacidades, si pudiéramos llamarlo así, que hasta antes de ese momento él no tenía. Y Jefté fue uno de los jueces que dejó precisamente marcado un precedente en la historia de Israel, de los jueces de Israel. Y pasamos al último. Hasta aquí, hermanos, todo vamos bien. Discúlpenme que ya me voy un poquito más rápido porque el tiempo nos apremia para terminar con Sansón. Dice: pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó al león como quien despedaza un cabrito, pero no le contó a sus padres lo que había hecho. El último de los jueces. Creo que esta es de la historia más conocida, que desde Parvulito se cuenta en la iglesia y que la sabemos, pero hay ciertos puntos de importancia para considerar de la vida de Sansón. Y volvemos a la misma pregunta: ¿de qué manera obró el Espíritu Santo a través de Sansón? Número 1, el Espíritu Santo obró de manera temporal y específica a través del poder y la fuerza. Número 2, otorgó habilidades sobrehumanas para hacer la voluntad de Dios. En Sansón nosotros vemos la operación y participación de parte del Espíritu Santo en su vida de una manera sobrenatural, pero con características distintivas en su fuerza física. Es decir, la equipación de habilidades que se requieren en el momento. Quisiera yo ponerlo de manera más gráfica este ejemplo, porque cuando estaba yo preparando esto me vino a la mente y te lo comparto a manera de anécdota, que muy pocas personas yo se los comenté. Quiero que te quedes nada más con esto, es decir, una habilidad sobrenatural de parte de Dios en un momento específico. Yo recuerdo hace muchos años, cuando el Señor me permitió por primera vez desempeñar una asignación, vamos a llamarle pastoral, que fuimos a Chuapa. En aquel entonces me acompañó el hermano José Navarrete, que yo quiero pensar que la mayoría conocemos, ¿no? Llegamos ahí al lugar donde íbamos a ir. Los que conocen la sierra de Chuapa o la comunidad de Chuapa no me dejarán mentir, es muy difícil la subida, bastante difícil. Y el hermano José Navarrete íbamos subiendo, y en cada parte que íbamos subiendo pasaba una casa y echábamos café y tortilla. Nos íbamos, nos despedíamos, café y tortilla. Pero llegó un momento en el que pasamos por una veredita, sin mentirles, más o menos como del ancho de un escalón, una huella de escalón. Yo me di cuenta que el hermano José iba delante de mí, y en una de esas a él se le resbala el pie. Yo no sé si él se acuerda de eso, pero yo sí lo tengo muy presente. Se resbala el hermano y se va así. Discúlpeme el atrevimiento de hacerlo, pero el hermano se va así. Y en ese momento yo me percato como que algo lo detiene. Y en ese momento, ¿saben lo que me vino a la mente? Dios está con él. Y yo dije, ¡wow! Y eso me motivó mucho precisamente al primer día al que iba a ese lugar. Yo dije, yo vengo a este lugar no comisionado por el hombre, vengo comisionado por Dios. ¿Y por qué hago la relación? Porque en Sansón vemos una habilidad o cualidades de alguna manera sobrehumanas en momentos específicos. Como esa te podría yo contar muchas más, pero te cuento esta porque es la que me vino a la mente al preparar esto. Una habilidad que yo no sé cómo fue que se dio, aunque sí sé cómo se dio, pero yo digo, cómo Dios a través de su Espíritu Santo puede incluso
no pude más que decir, es Dios a través de esta hazaña. Así como lo hizo con Sansón. Y yo no sé si tú te has dado cuenta en algunos momentos de tu vida, cuando tienes debilidad, cuando estás flaqueando, cuando hay circunstancias en las que tú sientes desfallecer, hay una participación especial de parte de Dios en la que Él te levanta, en la que Él te toma, en la que Él te fortalece. De esa manera, así como Dios obró con Sansón. Son momentos en particular en los que Dios obra. Ahora, de esto quiero puntualizar que no es de siempre. No es de siempre, porque las habilidades que Dios le otorgó a Sansón no las tenía todo el tiempo. Y de Sansón pues tenemos también una triste y lamentable moraleja de vida, pero no es el tema. Terminamos. Conclusión. El propósito del Espíritu Santo en los jueces era siempre actuar en forma redentora, algunas veces para reprender, en otras ocasiones para consolar y para librar cuando fuera el momento oportuno. La actividad de ellos proporciona conocimientos valiosos de la obra del Espíritu Santo en el movimiento moderno de renovación. Qué asombroso, qué maravilloso poder darnos cuenta la manera en la que Dios, por medio de su Espíritu Santo, obró en el periodo de los jueces, como un preludio que anticipaba la manera en la que Dios obraría en su iglesia, y no obraría, sino que obra en su iglesia por medio de ese mismo Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo no ha dejado de obrar y de operar y de estar activamente ahora para con la iglesia, porque Él vino, y como dice la Escritura, vino para quedarse. Echemos mano del Espíritu Santo en nuestras vidas, no como un recurso, no como un mero objeto, ni mucho menos como un mero poder, sino como Dios caminando al lado nuestro. Porque hablamos de Dios, porque cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de Dios mismo, hablamos de la tercera persona de la Trinidad, hablamos del Paracletos, hablamos del Consolador, hablamos del que conoce las mentes, los corazones y escudriña lo más profundo de nuestro ser, aquel que sabe cómo hemos de clamar y que clamemos como conviene y que digamos, Abba Padre. Que le digamos, Señor, a través del Espíritu Santo, obra en mi vida, permíteme hacer lo que tú quieres que yo haga en mi vida, así como lo hiciste con Otoniel, así como lo hiciste con Gedeón, así como lo hiciste con Jefté, así como lo hiciste con Sansón, así como lo has hecho a lo largo de la historia de la revelación bíblica. Yo quiero que tú lo hagas en esta hora. Y damos gracias a Dios por su Espíritu Santo. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres infinitamente bueno, fiel, misericordioso y generoso al no dejarnos. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, les enviaré otro consolador. Ese día llegó en Pentecostés, y ese día no solamente llegó, continúa en nuestros días. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, aviva tu iglesia. Avívala de manera que podamos entender y comprender quién camina a nuestro lado, quién es con nosotros, quién nos acompaña en nuestras altas, en nuestras bajas, en nuestros momentos de fortaleza como en nuestros momentos de debilidad. Ayúdanos a entender plenamente en nuestros corazones y en nuestras mentes que la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas siempre debe de estar imperante, Señor, anhelándolo, deseándolo y viviéndolo para gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gusto, hermanos, Dios los bendiga. Si dejamos el lugar a nuestro hermano pastor. Dios los bendiga.